Y voy a saludar ya en buenas horas a Alejandro Ramos, él es director general de trabajo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. Me alegra saludarte. Muy bien, Igualmente. empezando la semana y con ganas. Con Un ganas y con poquito frío, ¿no? abrigado, Eso. algo. La verdad que hasta sorprendente. Hasta en Telde, que es un municipio también con costa, Mm. se ha notado. Así que no me imagino nuestros vecinos de las medianías y cumbres. Bueno, me parece que por el Madroñal, cerca de San Mateo, en Gran Canaria están por ahí por 7 u 8 grados. O sea que frío hace, ¿eh? Frío hace. Pero bueno, como dice un amigo, cuando es Bueno, frío de nieve, más frío se nota, ¿no? Es así. total. Así Bueno, sacamos los abrigos del armario, que también exactamente. llevamos un verano muy largo. Sí, que los pobres también estaban ya con ganas de que les sacaran, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, para empezar me gustaría preguntarle, luego hablaremos también de la candidatura de Alejandro Ramos para Telde. Como director general de trabajo, ¿cuál es la proyección que tenemos para este 2023 después de esos malos datos con los que arrancaba el año, en enero? Bueno, yo creo que lo que respecta a la Dirección General del Trabajo, tenemos un objetivo. Nos hemos trazado prácticamente los grandes retos que teníamos en esta legislatura. Hemos inaugurado el edificio del CEMAC que abarca toda la Dirección General de Trabajo y era un proyecto de una obra inacabada que nos encontramos al llegar. He firmado el pasado viernes la nueva orden del Plan Estratégico de Subvenciones que va a dotar de estabilidad a los recursos, a las organizaciones sindicales, Ujú. empresariales, a los colegios profesionales de grados sociales para todo este 2023. Hemos firmado el viernes también la estrategia canaria de prevención de riesgos laborales, es decir, seguimos trabajando en el día a día, junto también en muchas ocasiones con la inspección de trabajo, pero lo que respecta a esta, legislatura, yo creo que el gran reto va a ser la apuesta y el impulso de aquellos convenios colectivos que se encuentren bloqueados. Ya no solo podemos depender de la subida del incremento del SMI que Ujú. marca el gobierno central, sino que seamos imaginativos y en Canarias se adapten los convenios colectivos a la realidad y no vengan marcados únicamente de que se sustituya a la negociación colectiva, que yo creo que es lo que puede dotar de frescura a la realidad social, los convenios colectivos. Hay muchos convenios colectivos que se encuentran parados, que abarcan sectores muy importantes, entre ellos por el sector de los supermercados, el convenio de pymes, por ejemplo. Hay otros que se han ido firmando y yo creo que es la mejor manera para tener en cuenta también el incremento de salarios y llegar a unas condiciones más dignas a final de Mm. mes y con mejores condiciones también sociales. No solo es la económica, sino también hemos visto después de la pandemia que ya no solo es la protección por el cuidado de hijos, sino también tenemos muchos mayores dependientes que hay que dotar en la Sí. negociación colectiva de aquellos aspectos para conciliar también el cuidado de nuestros padres, abuelos y personas Y, cercanas que tutelemos. y uno de los caballos de batalla de este gobierno de Canarias, de esta legislatura, ha sido esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. ¿De qué manera puede generar trabajo cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, nosotros desde el conjunto con la Dirección General de la Agenda David Padrón hemos trabajado desde el inicio de esta legislatura en aportarle desde nuestra área pues aquellas acciones que podamos hacer. Nosotros tenemos dos acciones prioritarias hacia la Agenda 2030. Una es una subvención directa a las organizaciones empresariales para impulsar la Agenda 2030 dentro de las empresas y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y la prevención de riesgos laborales. Pero en cualquier caso también es importante que la Agenda 2030 no nos olvidemos que son unas condiciones de salario dignas. Y por eso, desde nuestro impulso a la negociación colectiva, la relación magnífica, el diálogo que ha existido durante todo este tiempo con empresarios y sindicatos, creo que se abarca otra de las cuestiones que abarca la agenda, que son unas relaciones laborales sostenibles. Tenemos que ir a un mundo mucho más justo, más equilibrado. No puede existir trabajadores que teniendo un trabajo no lleguen a final de mes y eso al final hace una sociedad más justa, más equitativa, en definitiva una sociedad mejor que abarque pues, una retribución acorde a las necesidades y a los incrementos que conllevan la vida. El pensar que el mismo salario se encuentre congelado de tiempo atrás sería ser más pobres en una condición de alcista de los precios y en la comida, que es lo más básico. Mm. Bueno, veremos qué ocurre y veremos también cómo se presenta este 2023, pero uno de los objetivos también de esta llamada era pues hablar con Alejandro Ramos porque presentaba su candidatura como miembro del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Telde.
En esa candidatura al Ayuntamiento de Telde, Sergio Ramos también se presenta y Alejandro Ramos se presentan. Los dos se apellidan Ramos. ¿Esto implica que pueda haber un pacto de cara al futuro? Bueno, yo Y sea el lo pacto dije de el Ramos. viernes. Bueno, también se especula Sergio Ramos trabaja en la selección, hay muchos Ramos, estamos de Sí. moda. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que los candidatos y candidatas que se presenten a Telde, que sean personas preparadas, bienvenido sea. Yo, como decía el viernes, nosotros salimos a ganar. Creo que venimos de distintas elecciones con una situación al alza y estas elecciones serán distintas, al menos en cuanto a que venimos de una pandemia. Nadie ha tenido esa experiencia previa. Y en el 2015, de 2 concejales que me encontré el partido, pues la primera vez subimos a 4, de 4 a 6, y nosotros queremos seguir consolidando ese crecimiento. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues demostrándole a las personas que viven en Telde que los actuales gobiernos no han dado un cambio a la ciudad, todo lo contrario. Han generado un retroceso en esta ciudad que es palpable, que se ve en los servicios básicos, y creo que es fundamental recuperar el orgullo de ser de Telde. 20 años atrás la ciudadanía decía con orgullo que era de Telde, y hemos visto como muchos municipios nos adelantan en lo más básico, en las fiestas tradicionales, las fiestas de Navidad, en aquellos recursos de cuidados hacia el patrimonio, en las instalaciones deportivas, la infraestructura, las carreteras. Y es una pena que esta ciudad, que presuma o que haya presumido tanto de haber pagado una deuda hace años atrás, pues no se haya repercutido ni en una reducción progresiva de los impuestos, fruto de ese incremento que se sufrió en el 2012 para pagar una deuda que la ciudadanía no era culpable, y como ahora sigue vigente pues la parte de la falta de atención a los más básicos. Entonces, es lo que tenemos que ilusionar, que captar pues la reflexión de la ciudadanía y salir a ganar. ¿Y qué ofrece Alejandro Ramos diferente al resto de candidaturas que sea importante para el municipio? Bueno, yo creo que esta ciudad que tiene una merma en el ámbito del personal, una merma en los servicios básicos, necesita personas, primero con vocación de servicio, segundo con capacidad de trabajo y sobre todo con capacidad de gestión. Y creo que estos 4 años en el gobierno de Canarias han servido para ser la mejor escuela. Lo decía el viernes, he trabajado con un auténtico equipazo en lo que es la consejería en sí, y en ese sentido yo creo que es muy importante reflejar todo este aprendizaje, toda esa gestión, el estar cerca del presidente y lo que hemos aprendido, de las distintas consejeras, Carolina en un primer momento, Carolina Daris, después Elena Mañez. Yo creo que eso es lo que nos va a aportar un conocimiento junto con el que ya teníamos de la ciudad, que termine de impulsar, y sobre todo el conocimiento del día a día de los vecinos y vecinas, y de escuchar lo que realmente necesita la ciudad. Tengo un proyecto de ciudad y sabemos a dónde queremos dirigirlo. Y dentro de ese proyecto, a lo que yo me refería es algo que resulte innovador, que resulte muy novedoso para cambiar la ciudad y darle un giro completamente a ese panorama del que nos hablaba al principio, que considera pues que está atascado. Bueno, yo creo que más que novedoso es una cuestión que cambie la inercia. Y lo he dicho, la primera medida que tomaré cuando sea alcalde a partir de junio es abrir las puertas del ayuntamiento. No podemos tener una administración que a día de hoy esté en lo más básico, que es tener unas instalaciones cerradas, inaccesibles, que las personas con cierta edad tengan una brecha digital que lo que conlleve es no poder hacer trámites electrónicos, y cuando se acercan no tengan la capacidad de darles respuesta. En esa situación estamos. Ojalá me gustaría pensar en los problemas de la Gran Canaria 1, que sería la primera medida a tomar, que también se tomará, o las mejoras de la infraestructura, o recuperar muchos servicios hacia nuestros mayores, como el centro de Alzheimer, que se encuentra cerrado, o recuperar muchos servicios que se han entregado a otras administraciones, recuperarlo, hacer los propios, o la mejora de los parkings, o la mejora de muchos casos de las situaciones que tenemos. Ante eso está la ciudad tan eclipsada, que tenemos que volver a lo más básico, a ser cercano, empático y sobre todo humilde con el ciudadano, que es el que no está recibiendo una atención adecuada. Bueno, el capítulo que yo creo que le van a preguntar a Alejandro Ramos de aquí hasta mayo es
política de pactos. Nueva Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular, sé que salen a ganar, sé que siempre el objetivo es conseguir el mayor número de votos posibles, pero si hubiera que pactar, ¿con quién se sentiría más cómodo? Bueno, yo creo que al final, más que las siglas son las personas, pero ante todo, dentro de la situación y donde me sentiría más cómodo ideológicamente, evidentemente, es en pactos de izquierda. Desgraciadamente, me sorprenden muchos partidos en Telde que dicen ser de izquierda y después pactan las listas al cabildo con Unidos o con otros partidos de esa situación. Entonces, yo creo que ante esa situación, yo creo que habrá que analizar los programas y analizar la forma de entender la actividad municipal. Yo creo que ahora mismo sí somos la única alternativa de izquierda en el municipio de Telde, la única posibilidad de un cambio real y sobre todo nosotros lo que vamos a apelar durante toda la campaña es al voto útil. Si realmente la ciudadanía quiere un cambio, nosotros no estamos pensando en ser capaces de pactar o ser capaces de salir a ver con quién pactamos para asegurarnos un salario o un sillón. Yo creo que es fundamental salir a ganar y en ese objetivo es el que estamos en el día a día. Teme que no sé, las encuestas que no le dan, digamos, unos datos demasiado positivos al Partido Socialista a nivel nacional puedan lastrar un resultado en Telde, que el efecto, por ejemplo, de la ley del solo sí es sí y de todo lo que afecta a nivel nacional pueda también hacerlo en el municipio. Yo creo que nosotros tenemos un gran referente en Canarias, que es Ángel Víctor Torres, y en el ámbito local se vota por encima de las siglas las personas. Yo creo que hay un calado del conocimiento, de la respuesta, de la gestión, pero tampoco tengo temor a la situación nacional, principalmente porque creo que debemos hacer memoria y nos olvidamos de que venimos de una pandemia y la reflexión que habría que hacerse es que en manos de otros partidos políticos, en este caso el Partido Popular a nivel nacional, en qué situación estaría la clase trabajadora, en qué situación estaría muchísimas, los sindicatos incluso, vemos incluso los pactos que hay en Castilla con la eliminación del tribunal laboral y las medidas que han tomado hacia las mujeres. Es decir, creo que hay que ser justo, hay que tener memoria, hay que analizar la situación y las medidas a tomar. Y yo desde el área que gestiono, pues no hemos podido tener mejores herramientas a través de los ERTES para darle cobertura a las empresas canarias y también a los trabajadores y trabajadoras en una situación donde estábamos encerrados en casa y está limitada la movilidad y sobre todo el acceso al trabajo. Yo creo que eso, si somos capaces de recapitular todas las medidas que se han hecho, pues evidentemente la gente analizará que su malestar probablemente sea por la propia situación puntual que puedan tener que por las medidas políticas se han tomado. Claro, pero por la general siempre la memoria es cortoplacista y siempre nos acordamos de lo que ocurre en los últimos meses, ¿no? Si los últimos meses lo que estamos viendo es esta polémica que comentaba de la reforma de la ley del solo sí es sí, los ERTE quedan muy en el pasado, quedan pues hace ya 3 años, ¿no? Si hablamos de 2020 con la pandemia, y a lo mejor pues todos esos pensamientos se diluyen, ¿no? Con todo lo que está viniendo ahora mismo, ¿no? A lo mejor, como dice Alejandro Ramos, pues refrescar esa información podría estar bien, pero quizá tendrían que también presentar un proyecto económico importante para el municipio, porque yo no sé si los datos de paro en Telde son de los más elevados de Gran Canaria o se encuentran en una media, por ejemplo. No sé si ese es uno de los objetivos también en el proyecto de Alejandro Ramos. Claro, pero son dos cuestiones. Me hacías una reflexión sobre la repercusión que podía tener a nivel estatal y en ese ámbito yo hablaba de todo el bagaje político a nivel estatal, que no hay nada más y nada menos también un intento por desgastar la imagen del gobierno central. En el ámbito local lo teníamos claro, nosotros sí tenemos un proyecto y ese proyecto viene del trabajo también que se ha gestionado a través del gobierno de Canarias. En Telde se siguen reduciendo los niveles de empleo, estamos impulsando una nueva oficina del Servicio Canario de Empleo, hemos seguido tramitando acciones a los, digamos, concejalías, incluso desde el gobierno de Canarias, para dotar de un salario incluso a través de muchos convenios. Eso es una gestión, digamos, de forma directa que hace el gobierno de Canarias en el municipio. Paralelamente nosotros estamos trabajando constantemente con las empresas. Hasta el día de hoy estamos tratando de también asesorarles en materia de prevención de riesgos laborales.
el proyecto económico de esta ciudad debe ser de tener la capacidad de que el dinero que se encuentra ahora mismo en caja y con las inversiones que tienen que venir de las distintas administraciones y con los fondos propios, cambiar la ciudad. Y para cambiarla necesitas incrementar pues, la plantilla, y eso mejor que nadie pues lo sabemos hacer con el conocimiento que tenemos a través de función pública, del Estado, y para eso también necesitamos un gobierno socialista en España donde poder interactuar de una forma más cómoda que no con otro partido, y eso yo creo que es la mejor manera de cambiar en el municipio. Alejandro, ¿ya tienen el equipo o ya tienes el equipo ya formado para esa lista que te va a acompañar como candidato al ayuntamiento? No, los plazos dentro del partido obligan a tenerlos a final de mes. He estado centrado en el acto de presentación porque yo creo que era el arranque idóneo el que hemos tenido el pasado viernes y la gran afluencia de personas, pues es un muy buen termómetro, y a partir de eso pues nos toca trabajar con hombres y mujeres, con una lista que es paritaria, comprometidos, que tengan capacidad de gestión y sobre todo que sepa que aquí al municipio se viene a trabajar y a dar lo mejor de sí, y con toda la humildad del mundo, y que nadie sea capaz de mirar por encima como se está mirando actualmente con este gobierno a los vecinos, sino sobre todo dotar de servicios y empezar a cambiar las cosas que se puedan hacer sin ningún tipo de problema. Muy bien, bueno, para acabar hay una sección, creo que ya Alejandro Ramos ha pasado por el quejómetro, si no me equivoco, ¿verdad? Que ya pues puede el invitado dejar su queja, pero hay una nueva sección, Alejandro, que se llama La extraña pregunta. ¿Estás dispuesto a pasar por la extraña pregunta? Sí, sí, claro. Pues vamos para allá. Si tuvieras que irte de este planeta a otro planeta y pues empezar una nueva vida, porque el planeta Tierra se va, bueno, pues deteriorando y eligen a dos personas, y tú fueras una de ellas, ¿con quién te irías a otro planeta? Solo dos personas para empezar una nueva vida. Bueno, yo creo que para incrementar la natalidad en ese nuevo planeta, pues llevaría a mi pareja y cómo no, pues siempre iría acompañado de un ser querido, que yo creo que nadie mejor que nuestros padres, en la medida que podamos llevar para sentirnos también arropados en esos momentos que podamos tener de debilidad. Pero bueno, principalmente la familia, que es el principal valor, donde uno se cobija en los malos momentos sobre todo, y es lo que nunca falla. Y ese pensamiento le ha pasado alguna vez por la cabeza a Alejandro Ramos, decir, oye, a ver si esto se van a cumplir todas esas esos vaticinios de que cada vez estamos maltratando al planeta y llegará un día en el que tendremos que buscar otro planeta donde vivir. Bueno, yo creo que empezábamos la entrevista hablando de la Agenda 2030. Creo que las principales potencias mundiales tienen que reflexionar y poner en valor el daño que están haciendo, donde abarca un capitalismo agresivo frente a aquellos países que cuando cruzas el charco y estamos a 2 horas de África en avión, ves la situación y la realidad que tiene. Y no hay que ir más lejos, sino analizar muchos países, la cantidad a través del imperialismo de recursos que hemos robado, más la corrupción, a veces incluso influenciada de esos países, para darnos cuenta que somos a veces muy egoístas, el llamado primer mundo, y no tenemos esa sostenibilidad que abarcamos, que lo hablamos en las relaciones laborales, donde hay muchos que ganan mucho y otros que ganan muy poco, y frente a esas políticas yo creo que tenemos que dotar de sensibilidad y cambiar de manera real para cuidar este planeta, que a día de hoy es el único que tenemos acceso a. Efectivamente. Efectivamente. No sé si hay alguno preferido de Alejandro, Saturno, Júpiter, Urano, ¿hay alguno que le llame la atención por si tuviera que elegir? Donde no haya mucho frío, como empezamos también los entrevistas. Sí, es verdad. Ahí yo creo que lo compartimos. Preferimos un poquito más de calor a uno que sea helado, ¿no? Sin duda. Bueno, pues es una buena forma también de acabar esta entrevista con algo de humor y desearle la mayor de las suertes a Alejandro Ramos, también como candidato del PSOE al Ayuntamiento de Telde, y también que ha estado con nosotros como director general de trabajo. Volveremos a hablar seguramente dentro de no mucho para ver todos esos proyectos y también esas listas. Así que mucha suerte y feliz y frío lunes. Sí, muchísimas gracias, José Luis. Nada, gracias y enhorabuena por tu andadura y por tu capacidad de transmitir la información que me gusta mucho. Así que pues muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Cuídate mucho. Chao, hasta luego.